Sí. Es momento de prestar atención porque hoy se va a hablar de muchos aspectos acerca de la prótesis de cadera, pero es capital saber indicarla. Si no se hace una buena indicación, todo lo demás va a fallar. Y en este sentido he intentado hacer una charla muy concisa, simple y directa para residentes y haciendo una pincelada sobre todas aquellas indicaciones de la prótesis de cadera. En este sentido, es importantísimo que sepáis indicar. El número de indicaciones va a aumentar exponencialmente a lo largo de los próximos años. Y ya decía John Charlie que, desgraciadamente, no existe una regla de oro que nos diga cuándo indicar una prótesis y qué tipo de prótesis vamos a colocar. Por lo tanto, lo que hay que hacer, aunque suena tópico, es individualizar. Es probablemente el verbo que más voy a repetir durante esta charla, pero es que es así. Hay que hacer una buena anamnesis, una buena exploración física y unas pruebas de imagen. Y el cómputo de este análisis es el que nos va a llevar a una indicación correcta. Simplemente puntualizar, que también lo decía el doctor Charlie, que la radiografía per se no es indicación de prótesis de cadera, sino que es, como digo, el cómputo de la anamnesis, la exploración y estas pruebas de imagen. Todo ello nos va a ayudar a definir expectativas y a establecer unos objetivos realistas y asumibles que nos permitan alcanzar el éxito con esta prótesis. Entramos en materia. La primera indicación de prótesis de cadera es la artrosis. No voy a expandirme porque la doctora Flores ya ha hablado extensamente al respecto. Esto es pregunta de Mir. Son los 4 signos clásicos de artrosis y debéis de reconocerlos en una radiografía simple como la que veis en pantalla. Como digo, es la principal indicación a día de hoy de prótesis de cadera. Es una cirugía que debemos saber indicar. Esta es la clasificación de Tonis, muy parecida a la que ha presentado la doctora Flores, y debéis conocerla. A veces os encontraréis con casos en los cuales el paciente tiene una radiografía en los cuales se ve una artrosis muy evolucionada, pero sin embargo tiene escasos síntomas. Es posible que en ese paciente a lo mejor simplemente haya que hacer un seguimiento estrecho y no indicar de entrada la prótesis. Por contra, en el otro lado os encontraréis pacientes con dolor incapacitante y sin embargo una radiografía con una muy poca traducción radiológica. En estos casos a lo mejor hay que buscar otras causas de dolor. En cualquier caso, debéis saber que la cirugía protésica en artrosis es una cirugía con resultados muy predecibles y que si la indicáis correctamente vais a obtener éxito en el gran porcentaje de los casos a más de 10-15 años según los registros de artroplastia. Esta es una indicación que ya conocíais. Hay algún caso especial, como puede ser, por ejemplo, la artrosis de cadera postraumática. Esto puede suceder, por ejemplo, en fracturas de acetábulo, en fracturas de la cabeza de fémur o en luxaciones de cadera. El 20%, una de cada 5 luxaciones de cadera, va a acabar con una prótesis de cadera a 10 años. Y estos son casos en los cuales pues, os encontraréis en vuestra práctica diaria habitual en el futuro. El rescate de fallo de osteosíntesis es también una indicación que ya conocéis. Muchas de estas indicaciones ya las conocéis, lo que pasa es que a lo mejor aún no sois conscientes de ello. Aquí veis en pantalla una fractura del cuello del fémur, una fractura basicervical, una reducción quizás subóptima, una osteosíntesis con un tornillo placa deslizante, pero que al cabo de las pocas semanas se va desmontando y finalmente, como veis en pantalla, un fracaso que finalmente acaba rescatándose mediante una prótesis total de vástago largo de apoyo diafisario. Es una charla sobre la cual el doctor Maderaga luego os hablará con más detalle. Yo simplemente, como pinceladas, que sepáis que es una cirugía cuyas tasas de complicación se asemejan más a un recambio complejo que no a una prótesis debido a una artrosis primaria. Es decir, que es una cirugía que no debe infravalorarse. La artropatía inflamatoria es una excelente indicación de prótesis de cadera cuando está bien indicada. La artritis reumatoide, la artritis psoriásica, en este caso un caso que llevo en consultas de una espondilitis anquilopoyética. Aquí veis la fusión de las sacroiliacas, un paciente con un muy importante flexo, limitación funcional y dolor en la cadera derecha y el cual pues con la prótesis de cadera ha mejorado muchísimo la calidad de vida. Son pacientes que también os encontraréis con relativa frecuencia. Por supuesto, la fractura de la cadera. Ya conocéis la clasificación clásica de Garden. Clasifica en los tipos 1 y 2, que son fracturas no desplazadas, y luego en los tipos 3 y 4, que se consideran fracturas desplazadas. Por lo general, si la fractura no está desplazada, lo que deberemos intentar de entrada es la osteosíntesis. Pero si ya está desplazada, depende. Este es el cuadro estándar que veremos en todos los libros. Si es menor de 65 años se puede realizar la osteosíntesis y si esta falla ya iremos a la prótesis de cadera. Si el paciente es mayor de 65 años podemos ir directamente a la prótesis de cadera. Sin embargo, esto ya veis que la práctica diaria, repito, hay que individualizar cada caso porque cada uno es distinto. Esta es una indicación también frecuente. El 5% de las prótesis que implantamos a día de hoy son debidas a necrosis vascular de la cabeza del fémur.
debéis saber que el 60-70% de los casos tienen una necrosis bilateral, a pesar de que a lo mejor todavía no sea sintomática. Por lo tanto, hay que completar estudios. E incluso un 10-15% tienen necrosis en otras localizaciones. También hay un dolor inguinal, limitación funcional, una analítica normal, y si bien la prueba de imagen clásica que ha servido para diagnosticar la necrosis vascular ha sido la gammagrafía, debido a su elevada tasa de falsos negativos, ha sido sustituida a día de hoy sobre todo por la resonancia, que tiene una sensibilidad y una especificidad muy elevada. El diagnóstico diferencial, y que es muy importante establecer, es con la osteoporosis transitoria de cadera. Da para una charla nueva esto, pero simplemente que sepáis que en este caso suele haber mucho más derrame articular, un edema óseo muy extenso hacia metáfisis. El tratamiento es muy distinto y es importante saber diferenciarlas. También es importante que sepáis las causas o, digamos, los factores de riesgo asociados a esta necrosis vascular. Casi no me caben en la diapositiva y podría incluso seguir. Que sepáis que el 90-95% de los casos son o idiopáticas o debidas al alcoholismo, corticoides o postraumáticas. Pero también hay otras causas. En este hospital vemos muchos pacientes con medicación antirretroviral, pacientes con enfermedades hematológicas y luego hay otros factores de riesgo que también debe saber reconocer, pacientes buceadores, por ejemplo, que son sometidos a bruscas descompresiones, el paciente fumador, el paciente dislipémico también tiene una cierta mayor tasa de riesgo de sufrir una necrosis vascular de la cabeza del fémur, y son factores que debéis tener en mente cuando sospecháis este tipo de patología. Aquí veis un caso en pantalla, paciente con antecedente de linfoma, ya curado, pero que ahora tiene una necrosis bilateral. Bueno, pues la prótesis de cadera le restauró una calidad de vida muy elevada. Como apunte, que sepáis que la luxación es más elevada, según los registros, cuando se pone la prótesis debido a una necrosis vascular que cuando se pone debido a una artrosis primaria. Es un apunte que debéis tener en mente siempre que colocáis una prótesis debido a esta etiología. Aquí también, pues el paciente también tenía necrosis de los dos húmeros. La displasia de desarrollo de la cadera, casi que puedo pasarla porque ya se acaba de hablar el doctor Alfonso Alías, pero como apunte, simplemente que no cometáis errores que algunos, como yo, hemos cometido en el pasado, que a lo mejor es una escasa planificación. Son cirugías demandantes y en las cuales la elección del implante va a ser capital. A veces van a ser fémures muy estrechos, muy pequeñitos, donde los vástagos convencionales no os van a entrar. Tenéis que saber jugar con la anteversión del implante. Necesitáis implantes que os permitan jugar con esa anteversión. Los vástagos anatómicos a veces nos van a permitir corregir esas alteraciones de la anteversión femoral. Y va a ser muy importante, como digo, que elijáis el implante correctamente. Ya estamos casi acabando. Las neoplasias pueden ser benignas o malignas. Un tumor de células gigantes, que es un tumor histológicamente benigno, pero localmente muy agresivo, por ejemplo, pues puede llegar a ser causa de prótesis de cadera. Por otro lado, el condrosarcoma, un tumor maligno muy agresivo. Lo más frecuente, sobre todo las metástasis. Os encontraréis de muchos tipos, pacientes con enfermedades neoplásicas pero estabilizadas, pero que tienen dolor en la cadera debido, por ejemplo, como el caso que veis en pantalla, debido a un cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Son pacientes con elevada supervivencia, pero con dolor de cadera. Y en estos casos lo que sí que debéis tener en mente es que ese hueso patológico posiblemente necesite de algún tipo de fijación mediante cemento, debido sino a una escasa precariedad de la fijación del implante no cementado. Y ya por último, comentar la artritis séptica de cadera, que puede verse en dos escenarios muy diferentes. Uno es un paciente que ha tenido una artritis séptica de cadera hace meses, se ha desbridado y varios meses más tarde pues presenta una necrosis. En ese caso, pues la indicación es una prótesis de cadera. Un escenario muy distinto, que también ya habéis visto muchos en urgencias, es paciente que ingresa con una infección aguda o subaguda con ya destrucción articular de la cadera. Aquel paciente probablemente también acabará protetizado, pero debido a la infección presente, pues probablemente no se pueda realizar en un tiempo. Esto es un caso de una paciente con una artritis séptica por E. coli. Ya en las pruebas de imagen se ve que la cadera está perdida, está destruida, está demasiado deteriorada y se tiene que colocar una prótesis, pero no lo haremos en un tiempo, lo haremos en dos tiempos. En este caso colocamos un espaciador que más adelante tuvo que retirarse y ya pasados unos meses y cuando se ha constatado que la infección está curada, pues se puede colocar la prótesis definitiva. Si además la prótesis está la paciente está contenta y meses más tarde pues tiene dolor en la otra cadera, pues también se acaba protetizando. Y ya como último, simplemente deciros, ya como últimas dos diapositivas,
que en pacientes muy jóvenes vuestro gran aliado sobre todo va a ser la cerámica. En menos de 50 años jugaréis con pares de fricción, los cuales sobre todo cerámica, cerámica polietileno, cerámica, en función sobre todo de la actividad física y deportiva del paciente, y sobre todo jugaréis con vástagos cortos. En pacientes ya un poquito más mayores, pero todavía... y el resurfacing, que está adquiriendo una nueva perspectiva en el futuro, a pesar de que años atrás tuvo una cierta controversia. Sabéis que es un par de fricción metal-metal a día de hoy todavía, y que por lo tanto no se puede poner en mujeres en edad fértil debido a la liberación de iones, pero que es un tipo de prótesis muy, muy válido, sobre todo en pacientes jóvenes con muy elevada demanda funcional deportiva. Ya en pacientes un poco más mayores todavía seguiremos colocando cerámica, quizás más cerámica polietileno, y en estos casos pues vástagos cortos o estándares, pero no cementados. Y ya en mayores de 65 años el par de fricción más utilizado será el metal contra el polietileno, y los vástagos pues dependerá. Por lo general un vástago estándar no cementado, cementados en casos de hueso patológico, metástasis como he dicho previamente, pacientes alcohólicos, osteoporosis muy severas, etcétera, etcétera. Y nada, como puntos claves, aquí el resumen de las indicaciones, pero de nuevo el verbo individualizar. Y esto es todo.